Busquen en sus Biblias la primera epístola escrita por Pedro a los expatriados allí en Asia Menor. Vamos a leer el versículo 3 de ese primer capítulo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Oremos. Oh Padre, no hay hombre alguno, y menos este, que pueda presentar, explicar y aplicar tu palabra. ¿Cómo se debe hacer? Por esto clamamos a ti que en esta hora tú tomes el pan del cielo que nos has dado y lo repartas, que alimente el corazón de tu pueblo. Bendícenos y salva las almas perdidas en Cristo. Envía tu Espíritu. Amén. La primera epístola de Pedro es un resumen condensado de la fe cristiana y de su práctica. Las enseñanzas de esta epístola pretenden animar a los cristianos a estar firmes en la fe y a permanecer fieles a Cristo en un mundo hostil. Las enseñanzas y exhortaciones de esta carta apostólica nos enseñan cómo debemos comportarnos durante nuestra peregrinación al cielo y cómo debemos enfrentar la persecución, oposición y sufrimiento por causa de Cristo y su Evangelio. La epístola hace referencia a la doctrina de Dios, revela la actividad del Trino Dios en la salvación de su pueblo, nos lleva a considerar las perfecciones de Dios como su gracia, soberanía, santidad, bondad y fidelidad. Esta carta hace referencia también a la doctrina de Cristo o a la cristología. Revela la humanidad, divinidad, humillación y exaltación del Señor Jesucristo. Encontramos también aquí la doctrina del Espíritu Santo o neumatología. Neuma, espíritu, logía significa estudio. La neumatología. Esto es el estudio de la persona y obra del Espíritu Santo. A pesar de las pocas referencias al Espíritu Santo, la epístola contiene una descripción amplia sobre la obra y ministerio del Espíritu. Él es el que santifica a los elegidos. Él es el agente mediante el que Jesucristo predijo sus sufrimientos y las glorias que le seguirían. La presencia del Espíritu reposa sobre los verdaderos creyentes, según la epístola declara en el capítulo 4. Y la presencia del Espíritu en ellos es una evidencia que pertenecen a Cristo. Romanos 8:9. Es también una evidencia de que los creyentes no están solos en sus padecimientos. Capítulo 4, versículo 14 de la epístola declara: si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria es una evidencia que el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros.
El Espíritu Santo es el que capacita a los cristianos para que ellos puedan responder adecuadamente a las acusaciones que se hacen contra ellos. Mateo capítulo 10, versículos 17 al 20. Observen, el Señor Jesucristo mediante esta epístola petrina no promete a los cristianos en Asia Menor lenguas de fuego, ni la visión que Esteban recibió del Cristo exaltado cuando le apedreaban, sino que promete a los cristianos la presencia santificadora y el poder del Espíritu Santo para que ellos puedan ser fieles a Cristo, hacer el bien y presentar defensa de su esperanza con mansedumbre y humildad ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ellos. Pedro conoció en su propia experiencia el cumplimiento de esta promesa, Hechos 4, versículo 23 al 31. La conducta de Pablo y Silas en la prisión de Filipos no tiene otra explicación que la manifestación de la presencia del Espíritu fortaleciéndoles. Hechos capítulo 16, versículo 19 al 32. A través de los siglos es el mismo Espíritu que ha capacitado a los santos para dar testimonio de su fe en un ambiente hostil. Ahora, la primera epístola de Pedro no solo hace referencia a la doctrina de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, sino que también hace referencia a la doctrina de la salvación o la soteriología. Esta doctrina trata el tema de la provisión de Dios en Cristo para salvar al hombre del pecado y sus terribles consecuencias. También encontramos como parte de esa doctrina de la salvación la aplicación de esa obra salvadora que Jesús llevó a cabo cuando Él se entregó por su pueblo en aquella cruz. El Nuevo Diccionario de la Teología resume el concepto de la salvación de la siguiente manera. El uso del término salvación en sí mismo indica que la idea es la de una acción desde afuera de parte de Dios que es el Salvador. Los seres humanos no pueden salvarse a sí mismos por sus propios esfuerzos. Tito capítulo 3, versículo 4 y 5 declara: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. La palabra salvación llega a ser un término técnico en la teología del Nuevo Testamento para describir la acción de Dios al rescatar a las personas de sus pecados y las consecuencias de los mismos, y al llevar a estas personas a una situación en que puedan experimentar sus bendiciones. La salvación, entonces, se entiende comprensivamente como el total de todos los beneficios otorgados por Dios a los creyentes. La epístola nos habla de la soteriología, la salvación. Y eso incluye dos cosas muy importantes: la provisión de Dios para salvar. Y lo otro, la aplicación de lo que Dios ha provisto, porque si no hay aplicación, entonces
nadie puede ser salvo. La salvación no es simplemente el creer en Cristo y eres salvo. No, tiene que ver con muchas otras cosas. Incluye el total de beneficios otorgados por Dios a los creyentes. Por tanto, esta salvación no debería considerarse exclusivamente como una liberación de la ignorancia del hombre acerca de Dios, sino que incluye la salvación de culpa, contaminación, poder y consecuencias horribles del pecado. No, Cristo no vino solo para ser un maestro, para informar como muchos otros líderes religiosos hacen, o dar cierto conocimiento. No, el Señor Jesucristo murió y resucitó para darnos vida, para librarnos del poder del pecado y para darnos esperanza. Sí, la salvación, como se comunica en esta epístola y a través de las Escrituras, se trata de rescatar al hombre perdido y reconciliarlo con Dios, su Creador, mediante la obra de Cristo y la aplicación de esa obra. Desde el principio de su epístola, Pedro escribe sobre la obra de Cristo para salvar al pecador y sobre la aplicación de esa obra. En el capítulo 1, versículo 18 y 19, Pedro dice que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. ¿Con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. He ahí la provisión. En el capítulo 2, versículo 24, Pedro dice que Jesucristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Capítulo 3, 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para dejarnos en la misma situación en que nos encontramos anteriormente en relación a Dios. No, para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios. Observen, Pedro asocia la muerte de Cristo con nuestra liberación del pecado. Esta salvación obtenida por Cristo a nuestro favor es aplicada por el Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 2. Ahora, la regeneración o el nacer de nuevo es uno de los beneficios que el hombre obtiene cuando el Espíritu Santo aplica la obra de salvación hecha por Cristo. Provisión, aplicación, beneficio, regeneración. En el capítulo 1, versículo 3, Pedro, yo no estoy inventándome esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Jesucristo hizo referencia al nuevo nacimiento mientras hablaba con Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 3 al 5. Él le dijo a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Según Jesucristo, esta experiencia, este nuevo nacimiento es necesario, es indispensable. Y lo es para que el hombre pueda entrar en el reino de Dios. Jesús
le dice a Jesús le dijo a Nicodemo en el versículo 7 del capítulo 3 de Juan: no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Este nacimiento no se refiere a un cambio físico, sino espiritual, producido por el Espíritu de Dios. Versículo 8. En esta ocasión vamos a considerar la naturaleza del nuevo nacimiento, su necesidad, sus frutos y el medio que el Espíritu Santo usa para efectuar el nuevo nacimiento en el corazón de los hombres. Consideremos la naturaleza del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ¿qué es eso? Pues según lo que enseña la Biblia, como vamos a ver, con la ayuda de nuestro Dios, el nuevo nacimiento es un cambio de corazón y de naturaleza que se produce en el hombre cuando el Espíritu Santo, por medio de la palabra, aplica la obra de salvación de Cristo. Ezequiel describe este cambio como un acto de Dios en el cual Él pone un espíritu nuevo en el hombre. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. En Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El nuevo nacimiento es un gran cambio, es un cambio radical de corazón y naturaleza. Es una transformación de todo el hombre interior. Berkhoff explica este cambio con mayor lujo de detalles cuando escribe: la regeneración consiste en la implantación del principio de nueva vida espiritual en el hombre. Consiste también en un cambio radical de la disposición que gobierna el alma o el espíritu del hombre. En principio, este cambio afecta al hombre completo. Produce un cambio en su intelecto. Primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. La segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, 6, declara: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. En la regeneración, el Espíritu nos da la capacidad para entender lo que antes no entendíamos. El nuevo nacimiento produce un cambio en la voluntad del hombre. El Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. El nuevo nacimiento produce un cambio en los sentimientos del hombre. La primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice: ¿a quién sin haberle visto le amáis? Antes no amábamos a Cristo, antes no queríamos saber de Cristo, pero ahora lo amamos. Esto se debe a ese cambio radical y transformador en nuestro hombre interior. Dios, por su Espíritu, a través de su palabra, toma el corazón de piedra y lo hace un corazón de carne. ¿Usted no se da cuenta cuando usted le habla a un incrédulo y no quiere realmente escuchar la palabra? O comienza a defenderse,
Está en otro mundo, está en otra cosa, pero no está en esto. No tiene un corazón para Dios. No ama a Dios. Dice que cree en Dios. Los demonios también. Pero no aman a Dios con todo el corazón, con un corazón regenerado, con un corazón purificado por la sangre de Cristo. A quien sin haberle visto le amáis. Añade Berkhof, el nuevo nacimiento es un cambio instantáneo en la naturaleza del hombre que afecta al momento, al hombre completo, intelectual, emocional y moralmente. Este cambio es instantáneo. Implica por lo menos dos cosas. En primer lugar, no es un trabajo que esté preparado por grados. En otras palabras, no hay etapa intermedia entre la vida y la muerte. Uno vive o está muerto. Es decir, que no es un proceso de aquí y de allá para que la persona vaya recibiendo vida. No. Es algo instantáneo. Algo que ocurre inmediatamente. En segundo lugar, el nuevo nacimiento o la regeneración no es un proceso gradual como la santificación en su aspecto continuo. En un sentido más limitado, el nuevo nacimiento es un cambio que ocurre en la vida subconsciente. Es una obra secreta e inescrutable de Dios. El cambio puede tener lugar sin que el hombre sea consciente de ese cambio. Sin que el hombre, como nosotros hablamos, se entere. Sin embargo, el hombre lo percibe solo en sus efectos. La regeneración es aquel acto de Dios mediante el cual el principio de una nueva vida queda implantado en el hombre y se hace santa la disposición que gobierna el alma, quedando asegurado el primer ejercicio santo de esta nueva disposición. Y este primer ejercicio, ¿cuál es? La fe en Cristo. El nuevo nacimiento es un acto en el que Dios, mediante su Espíritu, renueva el núcleo mismo del ser humano, implantando en él un nuevo principio para las intenciones, motivaciones, deseos, gustos, propósitos y acciones del hombre. Tal principio de vida lleva al hombre a responder favorablemente al Evangelio. La persona que ha nacido de nuevo deja de ser lo que antes era. Su vida antigua ha pasado para siempre. Ahora es una nueva creación en Cristo. Segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Consideremos más a fondo este asunto, el carácter del nuevo nacimiento. En primer lugar, este nuevo nacimiento se caracteriza por ser de arriba, es decir, es de origen celestial. La expresión de nuevo, relacionada estrechamente con la actividad creativa del Espíritu Santo, Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, indica que este nacimiento no se origina en la voluntad del hombre, ni es generado por el hombre, sino por el Espíritu de Dios. Esto es lo mismo que Pedro declara en el capítulo 1, versículo 3 de su epístola. Dice, Dios es el que nos ha hecho nacer de nuevo. Él es el que nos hace nacer de nuevo
Por lo tanto, cuando hablamos del nuevo nacimiento, o como los teólogos lo describen, regeneración, hermanos, estamos hablando de un milagro grandioso. No es cualquier cosa. En otras palabras, Dios lo otorga cuando Él lo otorga. Es un milagro. En segundo lugar, el nuevo nacimiento es por iniciativa divina. No solo es de arriba, es por iniciativa. A Dios le place hacer lo que Él quiere hacer y lo hace soberanamente, es decir, según Él determina. En otras palabras, Dios otorga el nuevo nacimiento soberanamente. Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nadie controla el viento. Este se mueve según le place. Trata de decir. El viento. No, el viento tú ni yo podemos controlarlo. Cuando estamos allá afuera y vienen esas tormentas, ¿tú crees que tú puedes controlar esos vientos? El viento se mueve donde le place. Así es el Espíritu de Dios. Él obra según su beneplácito, según lo que Él ha determinado. El nuevo nacimiento no es producto de la voluntad o determinación del hombre, así como nuestro nacimiento físico no es producto de nuestra propia voluntad. Tampoco lo es nuestro nuevo nacimiento espiritual. Es decir, usted no dice, papi, mami, yo quiero nacer. Usted dice, pastor, eso es algo ridículo. Sí, lo es. Usted no determina si usted va a nacer. Solo determinan otros. En lo que respecta al nacimiento de nuevo lo determina Dios. ¿Por qué? Porque el hombre en sus delitos y pecados, Efesios capítulo 2, está muerto, no tiene vida espiritual. Necesita el poder del Espíritu de Dios, el soplo del Altísimo, el aliento que da vida. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13 enseña que aquellos que son verdaderos hijos de Dios no nacen de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Dios es soberano en la salvación de los hombres, en la regeneración de los hombres. Los verdaderos hijos de Dios no deben su nacimiento espiritual a su ascendencia física, a que son hijos de Abraham o hijos de padres cristianos. No deben su origen a la voluntad de la carne, es decir, al deseo carnal o a la relación sexual. Tampoco deben su origen a la voluntad del hombre, es decir, al instinto procreativo humano, a la determinación humana, sino la voluntad de Dios. Como Pedro lo expresa en su primera epístola, capítulo 1, versículo 3, Dios nos ha hecho nacer de nuevo. ¡Qué bendición, qué milagro! Gracias al Señor, que tuvo de nosotros misericordia. Él pudo dejarnos en nuestra maldad, pecado y muerte espiritual. ¿Por qué?
Porque eso es lo que merecemos por nuestros pecados. Pero Él en Cristo por el Evangelio nos hizo nacer de nuevo. Ahora, la respuesta de Ferguson a una objeción es válida y oportuna. Puede que alguien diga que poniendo tanta iniciativa en las manos de Dios, quitamos toda responsabilidad de los hombros del hombre. Sin embargo, eso es un malentendido. Afirmar que la regeneración tiene lugar por iniciativa divina no niega que los hombres deben arrepentirse y creer en Cristo. Jesús enseñó que la regeneración es un acto soberano. Es un acto divino. Sin embargo, cuando un hombre mostró su duda diciendo, ¿son pocos los que se salvan? Jesús le respondió, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, Lucas 13:24. En otras palabras, no confundamos cosas que difieren. Nuestro deber es de asegurarnos de que nosotros mismos seguimos ese camino de salvación. Lo que le corresponde a Dios está en las manos de Dios. Lo que nos corresponde a nosotros en este asunto es hacer lo que Dios nos manda hacer. Jesús dice, esforzaos por entrar por la puerta. En otras palabras, dirige tu mente y tu corazón a aquella enseñanza, aquellas palabras de Cristo, aquellos medios mediante los cuales Dios viene y obra regeneración. No tenéis porque no pedís. Pero ¿quién ha pedido y no ha recibido? Cuando realmente está buscando a Dios. No tenéis porque no pedís. Ya que tú no puedes regenerarte a ti mismo, es tu deber orar para que Dios en misericordia haga ese milagro. El nuevo nacimiento es de arriba, es por iniciativa divina, es un poder regenerador, transforma, reconstruye la imagen de Dios que ha sido desfigurada por el pecado. Efesios 2:10 declara, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Así como nuestra depravación significa que el pecado ha influido en todo aspecto de nuestra vida, el nuevo principio de vida implantado en nuestro corazón alcanza, influye y transforma cada aspecto de nuestra vida y de nuestra experiencia. A través del nuevo nacimiento, la imagen de Dios comienza a ser restituida, Colosenses 3:10, reconstruida en nosotros. Aún más, la regeneración imparte luz, disipa las tinieblas que entenebrecían completamente los ojos de nuestro entendimiento, Lucas 4:18. Cuando somos regenerados, recibimos una perspectiva del mundo, de nosotros y de los demás totalmente nueva. Somos una nueva criatura. Intelecto, sentimientos, voluntad, las cosas han cambiado. El que gobierna ahí ahora es Cristo y ese principio implantado por Él en el corazón de los hombres que antes no teníamos y por esto estábamos vendidos, entregados al pecado. El nuevo nacimiento es una purificación interna. El corazón es purificado. Juan 3:5. Ezequiel 36:25. Rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de vuestras inmundicias y de todos vuestros
ídolos os limpiaré. Sí, hay un elemento figurativo y simbólico, pero representa una realidad espiritual. Tiene que ver con ese cambio, tiene que ver con esa purificación, esa limpieza que obra Dios por medio de su Espíritu en nuestros corazones al exponernos y traer con eficacia la palabra del Evangelio. Esta limpieza es espiritual, pues no hay agua por más bendita que sea, literalmente hablando, que pueda limpiar nuestro hombre interior o nuestra alma. La purificación del nuevo nacimiento significa que Dios reemplaza nuestro amor natural y pecaminoso por el pecado y por la idolatría y nos da nuevos deseos, gustos para un modo de vida correcto. Como otro dice, pone su ley en nuestros corazones para que la motivación, pone su ley en nuestros corazones para que la motivación a glorificarle y servirle en el camino de la justicia ya no sea una fuerza que proviene del exterior, sino una fuerza interna. ¿No es lo que pasa con muchos de nuestros hijos que se crían en hogares cristianos? Han aprendido a vivir como cristianos en el aspecto externo. Su conducta externa. Leen la Biblia, oran, escuchan cuando se habla, mientras están ahí con nosotros. A veces lo hacen por no querer herirnos o por respeto, pero lo hacen. ¿Y de dónde viene esto que les lleva a hacerlo? De afuera, no es de adentro. Para ser de adentro, tienen que nacer de nuevo. Por esto es muy importante. Cuando hablamos el Evangelio, predicamos el Evangelio a nuestros hijos, que no nos desesperemos o estemos deprisa, que cuando ya hablen como cristianos, se muevan como cristianos y tengan otras cosas que parecen a ser cristianos, que inmediatamente los llamamos en nuestro deseo de verlos ser cristianos, ya son cristianos. ¡Cuidado! Lo son por aquello externo que los mueve, como a otras personas en otras religiones, o como los partidos políticos mueven a las personas, o es una fuerza, es un poder, es un principio de vida, una nueva disposición espiritual que los lleva a hacerlo. Hermanos, cuando un niño nace, usted no tiene que hacer mucho. ¿Para qué? Si está vivo, para que quiera comer. Y si usted no le da comida, ¿qué empieza a hacer? Empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Eso viene de él. Y si no viene de él, es porque está muerto o algo le está pasando. Nosotros, hermanos, queremos ver la evidencia, pero aquello que viene del corazón tiene que proceder de arriba. Se llama regeneración. Tú y yo no podemos convertir ni regenerar a nuestros hijos o a nuestros nietos. Tenemos el deber de presentarles la verdad. Tenemos el deber de que el ambiente de nuestro hogar y aquellas cosas que se lleven a cabo en nuestro hogar
y a las influencias a las que nosotros exponemos a nuestros hijos, todo esto concuerde, esté en una forma de unidad o de armonía con lo que le enseñamos. Ese es nuestro deber y tenemos que orar. ¿Por qué? Porque Dios usa medios. La fe viene por el oír. El renacimiento, hermanos, como ya vamos a ver, viene por la palabra de Dios. La comunicación, aplicación en el poder del Espíritu de Dios que trae luz y trae ese cambio. Y usted ve a las personas mostrar ese cambio porque ahora aman a Cristo, quieren servir a Cristo, quieren la palabra de Cristo, quieren vivir y morir por Cristo. Si tienen que hacerlo, ir a un lugar de adoración, como esas 7,000 almas, por amor a Cristo, en obediencia a Cristo, en lo que respecta a ellos y su situación, allí están los cristianos, no hay que empujarlos, han nacido de nuevo. Y a menos que no estén en un desliz o desvío espiritual, usted los tiene allí, no hay que empujarlos. Está en ellos. Hermanos, la regeneración, como dijo este individuo, crea nuevos deseos de adorar a Dios, conocer su verdad, conocer a su pueblo, servir a su reino, amar y honrar a su Hijo Jesucristo. Estas aspiraciones no son perfectas, como la marea suben y bajan. A veces lamentamos su debilidad, pero no importa cuánto nos hayamos alejado de lo que deberíamos ser, ya no somos lo que antes fuimos. Nuestras mentes están ahora puestas en las cosas de arriba. De arriba, eso es lo más importante, de arriba. Hemos considerado la naturaleza del nuevo nacimiento y algunas de sus características. Ahora consideremos más breves, en una forma más breve, su necesidad. ¿Por qué dijo el Señor que es necesario, indispensable, que el hombre o la mujer nazca de nuevo? Es indispensable porque si el hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, no puede entender las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Juan 3. Es decir, no puede entender las cosas y verdades que comprende el reino de Dios, como explica Ryle. La razón de esta necesidad es la gran pecaminosidad y corrupción de nuestro corazón. Pablo dice que el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son necedad. No las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El incrédulo no tiene ese discernimiento, esa capacidad espiritual para entender. Su corazón corrupto está entenebrecido, se encuentra en tinieblas y aún más sale de él, no quiere saber nada en lo que respecta a Dios, en la manera en que Dios debe ser conocido, buscado y adorado. Jamás el corazón se inclina al mal. Esa persona ama el mal, llama bien al mal, no se complace en la piedad, sino en la impiedad, no se complace en Cristo. El hombre natural no solo comete el pecado, sino que lo ama. Por esta razón, Ryle dice, no solo necesitamos ser limpiados de la culpa del pecado, sino también ser librados de su poder. Además, la imagen de Dios que ha sido emborronada, desfigurada,
por el pecado tiene que ser restaurada. El desorden y la confusión que reina en nuestro ser debe cesar. El Espíritu debe introducir luz en nuestros corazones, debe poner las cosas en su sitio y crear todas las cosas de nuevo. Hay que recordar siempre que hay dos cosas diferentes que el Señor Jesucristo hace por todo pecador a quien salva. Le limpia de sus pecados con su sangre, le da perdón gratuito, esto es justificación. Por otra parte, pone el Espíritu de Dios en su corazón y le hace un hombre o una mujer enteramente nuevo. Esto es regeneración. No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay doctor, no hay ministro, no hay quien que no sea el Espíritu de Dios que puede hacer tal cosa. Estas dos cosas mencionadas son absolutamente necesarias para la salvación. El cambio de corazón es tan necesario como el perdón y el perdón es tan necesario como el cambio de corazón. Sin el perdón, dice Israel, no tenemos derecho al cielo. Sin el cambio de corazón no podríamos estar preparados para gozar del cielo. Por esta razón Jesús dijo a Nicodemo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Hemos considerado la naturaleza y necesidad del nuevo nacimiento, ahora sus frutos. Pasamos de muerte a vida. Es triste mirar a los incrédulos. Viven, pero están muertos. ¿No le da a usted pena al ver una persona muerta? ¿O es que usted ha llegado a ese estado de insensibilidad, saturado de todos esos espectáculos que presenta Hollywood? Y aún ahora en las noticias, que ya a usted le dicen que alguien murió y como que nada ha pasado. Pero si usted lo piensa y usted se acerca a un cadáver, ¿verdad que triste es ver una persona muerta? Si usted podría hacerlo, ¿no le daría vida? Es triste, hijos nuestros, amigos nuestros, es verlos a ustedes en ese estado de muerte espiritual. Pero no hay necesidad de continuar en esa condición. Es triste cuando un ser querido muere sin Cristo. Eso es algo doloroso. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas que usted necesita. Mire, eso va a ser, olvídese que eso viene por ahí, según la voluntad de Dios. Pasamos de muerte a vida, Efesios 2:5. Como otro indicó, es una transición de muerte espiritual a vida espiritual. La fe activa, intencional y consciente en Cristo es su fruto inmediato, no su causa inmediata. La regeneración es la obra de lo que Agustín llamaba gracia previniente, la gracia que precede a la entrega de nuestro corazón a Dios. Lo que me lleva a decir que la fe y el arrepentimiento son frutos del nuevo nacimiento, no su causa. Y esto es importante porque muchas veces cuando se habla del nuevo nacimiento, de la regeneración o de este acto, ¿qué es lo que se dice? Tú tienes que creer para nacer de nuevo. To be born again Christian, you have to believe. ¿Y a dónde van? Van a Juan capítulo 3.
Pero si usted estudia con cuidado Juan capítulo 3, donde el Señor habla del nuevo nacimiento, en ninguna parte Jesús le dijo a Nicodemo que para él nacer de nuevo tenía que creer y arrepentirse. No está allí. La fe y el arrepentimiento no son la causa del nuevo nacimiento, más bien son sus frutos. Alguien muerto espiritualmente no tiene poder para generar por sí mismo fe, por sí mismo arrepentimiento. Estas gracias proceden de Dios y Él las produce en el alma cuando regenera o da vida espiritual al hombre. Ese principio de vida, ese principio implantado de vida en el corazón, trae consigo esas gracias. Ahora que tiene vida espiritual entiende. Ahora que tiene fe puede abrazar a Cristo. Otro fruto del nacimiento es la esperanza. Primera de Pedro 1:3, bendito sea Dios que nos ha hecho nacer a una nueva esperanza de vida eterna, esperanza de una herencia en los cielos. Esta nueva vida nos lleva a esperar en Dios. Esta es una espera en la que se aguarda el cumplimiento de todas las promesas de Dios, mientras el alma obedece los mandamientos de Cristo. Finalmente, el medio que el Espíritu usa para dar vida, nueva vida, es su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué pasamos este tiempo proclamando la palabra de Dios? ¿Por qué les llamamos a escuchar y a oír la palabra de Dios y el Evangelio? ¿Por qué insistimos una y otra vez? Porque si no hay verdad, no hay Evangelio, entonces no va a haber la manifestación del Espíritu de Dios para la salvación y la regeneración de tu alma. Y si esto no ocurre, para ti no hay esperanza. Tú no vas a poder entrar al reino de los cielos. Te quedarás afuera en las tinieblas donde está el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. El nacimiento de nuevo no se produce. El nacimiento de nuevo no se produce en un vacío, ni por arte de magia. Pedro nos dice que el hombre nace de nuevo mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Es eficaz, poderosa. Y dijo Dios, se ha hecho, y lo que no era, vino a la existencia. Así Dios, por medio del Evangelio y de su palabra, habla y los muertos se levantan. Oh amigo, tú dirás, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si eso viene el nuevo nacimiento de Dios, ¿qué puedo hacer yo? Amigos, si Dios mediante la exposición de su palabra da luz al corazón y la fe viene por el oír, entonces esfuérzate por leer la Biblia, por estudiar la Biblia, no como un libro de texto, ni como algo que tienes que hacer para que tus padres no te llamen la atención, o el pastor. Lee tu Biblia con un espíritu de oración. Aprovéchate de la providencia de Dios que te ha traído en este lugar
Eso es una muestra de la bondad y la benignidad de Dios, que no te ha dejado allá afuera, sino que te invita y te llama por su providencia a oír su palabra, para que te traiga luz, y a través de esa luz vida, y esa vida genere fe, fe por la que tú abraces a Cristo profunda y completamente para la salvación de tu alma. Mi amigo, no dejes que nada ni nadie te impida oír el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Ora antes de exponer tus oídos a la predicación. Dile, esto no es cualquier cosa, no se trata de una conferencia, no se trata de una charla, se trata de la vida o de la muerte. O muero o vivo eternamente. Oh Dios, ten misericordia de mí. Y di como el salmista, amigo, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Y así pueda ver a Cristo como el Salvador. Y recibirlo, y amarlo, y servirle y honrarlo para siempre. Pedro nos revela la doctrina de la salvación, que consiste de lo que Dios provee en Cristo para salvarnos y la aplicación de su obra. El nuevo nacimiento es parte de la aplicación de esa obra. Consideramos, sí, la naturaleza, la necesidad, los frutos y el medio que utiliza el Espíritu para ese acto tan milagroso como lo es el nuevo nacimiento. Finalmente, es importante tomar en cuenta la doctrina del nuevo nacimiento, no solo por las implicaciones que hay en cuanto a la salvación y a la evangelización, sino también porque esta doctrina nos recuerda que nuestra nueva vida está anclada a un fundamento sólido, indestructible y eterno. Ese principio, esa simiente de vida implantada en nuestro corazón por el Espíritu, dice Pedro, es incorruptible. Nadie puede destruir esa vida una vez está en nosotros. De manera que nuestros sufrimientos por causa de la justicia o el Evangelio no podrán impedir que obtengamos la herencia incorruptible reservada para nosotros en el cielo. Nuestros sufrimientos aquí no son en vano. Nuestro sufrimiento por causa de Cristo y la justicia no son en vano, porque tenemos ya vida indestructible, incorruptible, vida eterna. Deja que llegue el Señor aquí, a la tierra, o te llame a ti, incrédulo, a dar cuenta de tus obras. Créeme, no va a haber nada más importante en ese momento, en esa hora, que lo que tiene que ver con tu relación con Dios. No con tu novio, no con tu novia, no con el trabajo, no con las cosas de este mundo, los placeres y otras cosas de este mundo, lo que tú quieres alcanzar, tus títulos y lo demás. Nada será más importante que esto. ¿Estás vivo o estás muerto? Si no estás en Cristo, estás muerto. Si no tienes vida, Dios ha dicho en letras imborrables eternamente, no entrarás en el reino de los cielos. Mi amigo, hoy es el día de salvación. Hoy, si oyes la voz de Cristo, no endurezcas más tu corazón. Ve a Él por la fe para que Él te salve y puedas conocer que en Cristo hay verdadera vida y salvación. Cree en Él y serás salvo. Oremos. Oh Padre, te suplicamos que tú tomes
tu glorioso evangelio y lo lleves al corazón de aquellos que escuchan. Padre, ten misericordia de aquellos que se pierden, cuyos corazones están endurecidos como piedra. Que tu palabra llegue y haya un nuevo nacimiento que traiga vida, una nueva relación contigo. Te damos gracias porque no nos dejaste en el mundo, en nuestra esclavitud, en nuestra ignorancia, en nuestros deseos corruptos, que sin nosotros merecerlo, nos llamaste a la vida por medio de Cristo, del Evangelio y de tu Espíritu. Ven, oh Dios, a salvar, a traer vida y esperanza en Cristo. Amén.